En 1925, hace exactamente 100 años, en un barrio humilde de La Habana, nació una voz que cambió para siempre la música latinoamericana. ¿Cómo? ¡Ay, yo tengo que ir a cantar, señores! ¡Los quiero mucho! ¡Azúcar! Celia Cruz no solo ha sido la reina de la salsa, fue una mujer que transformó la cultura afrocaribeña, que convirtió la alegría en un acto político y que llevó el nombre de Cuba por todo el mundo, incluso cuando el gobierno de la isla ha querido borrarla de su historia. Este año el mundo entero celebra su centenario. Revistas, instituciones, artistas de todo el planeta la homenajean. Pero en su propio país, el homenaje preparado en la Fábrica de Arte Cubano fue cancelado sin explicación. Y eso, más que una anécdota, nos habla de algo más profundo, de cómo el poder intenta decidir quién puede representar la identidad cubana y quién no. Please rise from my hero, the Queen of Salsa, Celia Cruz. Esta revista norteamericana, Mira Bella, hizo un artículo de las 100 mujeres. Le pusieron 100 Fearless Women, las 100 mujeres que no le tienen miedo a nada. ¿Y saben quién era la única latina que había en esta revista? Celia Cruz. Hoy vamos a recordar a Celia Cruz, no solo como un mito musical, sino como un símbolo de libertad artística, de exilio, de censura y de dignidad. Celia empezó cantando en las fiestas de su barrio en Santo Suárez. Desde pequeña entendió que la voz también puede ser raíz y que el ritmo es otra forma de contar la historia. En 1950 entró a la Sonora Matancera, la orquesta más popular de Cuba. Allí grabó decenas de éxitos como Burundanga o Yerberito Moderno y se convirtió en la primera mujer negra en liderar una agrupación de ese nivel en la isla. Jardín hermoso del occidente, donde el Señor quisiera dejar. Después del exilio, su carrera se expandió en Estados Unidos y América Latina. Con la Fania All Star, Celia llevó los ritmos afrocaribeños a escenarios como el Madison Square Garden y el Olympia de París. Canciones como Quimbara, La vida es un carnaval o La negra tiene tumbao marcaron una era. Su grito de azúcar no fue una frase casual, fue una afirmación política de identidad. Una manera de recordarle al mundo que la alegría también puede ser fuerza. Yo estaba en Miami, en un restaurante cubano, por supuesto, comiendo. Cuando termino de comer, el camarero me pregunta si quiero café. Pues claro que todos los negros tomamos café. Me dice, ¿cómo lo quieres? ¿Con azúcar o sin azúcar? Digo, chico, mira, tú eres cubano, tú sabes bien lo fuerte que es el café de nosotros. ¿Cómo me vas a preguntar que si con azúcar o sin azúcar? ¡Con azúcar, chico! ¡Con azúcar! ¿Sí lo digo? Bueno, esa noche yo estaba trabajando en Montmartre, un cabaret de Miami que ya no existe. Y cuando yo tengo que hacer un espectáculo yo solita, que es hora y media, a cierto tiempo yo paro y empiezo a hablar con el público para que la orquesta, como mis números son bastante fuertes, sobre todo los trompetas, su labio lo descanse. E hice el cuento, ese fue el cuento del día, y la gente hace esa misma risita de ustedes medio tonta porque no tienen el cuento. Les digo el cuento del azúcar, y todos los días, Celia Cruz, el cuento del azúcar, Celia Cruz, hasta que un día ya me cansé, dije, hoy no hago más cuentos. Los camerinos quedaban arriba. Y entonces ya cuando me anuncian, bajo las escaleras diciendo ¡azúcar! Con toda la boca tengo la gente. ¡Ah! Empezaron a hablar. Gracias. Mira, la gente empezó a aplaudir, así como ustedes. Y hasta hoy, esto fue, yo te diría, que finales del 60 o principios del 70, qué sé yo. 64. ¿Cuándo, Pedro? 64. Mira el 64. Pedro tiene cacumen. Entonces... Tiene que pasarle a Nenita. Tengo que pasarte a Nenita. ¿Viste, Nenita? ¿Qué? ¿No oíste? Bueno, el asunto es que ya no he podido sacar, yo diría de mi repertorio, esa palabra, azúcar. Ay, la gente me dice que la reconozca, no sé, porque ya todo el mundo dice azúcar. Pero nada, que voy a reconocer yo, que es bueno que la gente diga azúcar. Y ya ese es como mi grito de batalla. De batalla. La verdad. En 1959 triunfó la Revolución Cubana. En esos primeros años, la cultura pasó a estar bajo control del nuevo poder. Bueno, todo el tiempo. Los teatros, las orquestas, la radio, la televisión. Todo debía responder a la revolución cultural. En 1960, Celia
Celia viajó a México con la Sonora Matancera. Decidió no regresar y con eso comenzó su exilio. Pedro Nay, marido de Celia y trompetista de la banda, explicó en una entrevista de 1988 con la BBC que en aquel momento pensaron que la salida del país era temporal. En 1961 Cuba impondría estrictas limitaciones de viaje. Durante las siguientes 5 décadas los cubanos necesitarían permiso del gobierno para salir del país y si permanecían en el extranjero más tiempo del permitido no serían admitidos de regreso en la isla. 2 años más tarde, su madre enfermó en La Habana. Celia pidió permiso para volver y despedirse de ella. El gobierno se lo negó. Su madre murió sin poder verla. Ese fue su primer castigo, convertir el amor familiar en una frontera política. Fue cuando decidió no volver nunca más hasta que el país no estuviera libre de la dictadura. Yo no soy la que va a abrir la puerta. Yo no soy, porque a mí me la cerraron. Mi mamá se murió y yo no pude ir a enterrarla porque no les dio la gana de entrar, dejarme entrar. Se va ese régimen entonces, porque se tiene que ir. Pero yo ir allí... A partir de entonces, su nombre fue borrado de los medios cubanos. Su música desapareció de la radio y la televisión. No se le mencionaba en prensa, no se transmitían sus canciones, no se le programaba en los espacios culturales. Pero fuera de Cuba, su voz no paró de crecer. Y en 1990, Celia se acercó lo más que pudo a su tierra. Viajó a la base naval de Guantánamo, territorio cubano pero bajo control estadounidense, y cantó allí para los cubanos que trabajaban dentro de la base. Yo quiero que me permitan cantarle a mi tierra Cuba. La Virgencita del Cobre, que ya se lo pidió hoy por la mañana, ella nos va a conceder que podamos estar unidos sin ninguna barrera, sin ninguna cerca, en contra del comunismo. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Voló hasta allí en un avión militar procedente de Miami y al aterrizar, después de bajar las escaleras, lo primero que hizo fue besar el suelo. Y así, ¡ay, Dios mío! Y pronunció una frase que ha quedado en la memoria: he besado esta tierra en nombre de todos los cubanos que están en el exilio. Al terminar el concierto pidió permiso para acercarse a la valla que divide la base de Guantánamo del territorio cubano. Ahí pasó unos minutos junto a su marido y algunos periodistas. Las cámaras captaron el momento en el que se agachó, metió la mano entre la valla y del otro lado agarró un puñado de tierra cubana que luego se llevó en su viaje de vuelta a Nueva York. Celia guardó la tierra en una caja de cristal y cuando en 2003 murió de cáncer, su manager y su marido cumplieron su último deseo y colocaron dentro de su ataúd ese pequeño pedacito del suelo de Cuba. Lo extraordinario de Celia no fue solo su talento, fue su capacidad de convertir la música en memoria. Mientras el régimen intentaba silenciarla, ella cantaba a la alegría, al orgullo y a la identidad. En La vida es un carnaval hay una idea profundamente política, la esperanza como resistencia cotidiana. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. En La negra tiene tumbao hay una declaración de identidad. La mujer afrodescendiente no como objeto, sino como sujeto que camina con ritmo propio. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado. Su obra se volvió escuela, desde Nueva York hasta Cali, desde Madrid hasta San Juan. Miles de artistas la han citado como influencia, porque su música rompió los géneros, las etiquetas y las fronteras. Cuba se preparaba para homenajear a Celia Cruz en la Fábrica de Arte Cubano. El grupo teatral El Público, dirigido por el Premio Nacional de Teatro Carlos Díaz, tenía lista una puesta en escena dedicada a su centenario. Días antes del estreno, el espectáculo fue suspendido sin explicación oficial. La respuesta de los artistas fue poética y valiente. En el escenario dejaron una silla vacía iluminada, símbolo de la ausencia impuesta. Pocos días después ocurrió algo hermoso. Varios músicos organizaron una misa en la Catedral de La Habana para rendir homenaje a Celia. En esa misa, entre cantos, flores y aplausos, la gente gritó azúcar dentro de una catedral. Fue una imagen poderosa. Es lastimoso por la parte, muy personalmente, creo que cometen un error las instituciones a estas alturas del mundo, tratar de cegar y limitar el significado de Celia. Más grande que el mundo entero.
Y los cubanos la queremos mucho, como ella quería mucho a su pueblo. Ella siempre quiso a su pueblo y muy sencilla y muy amorosa. El país oficial callaba, pero el país real la celebraba. Y mientras tanto, fuera de Cuba, el mundo lanzaba homenajes, conciertos y hasta una moneda en su honor. Caminos más lejanos por los sueños que soñé. Celia Cruz no solo representa la historia de una artista exiliada, representa la historia de un país que ha tenido que mirar su cultura a través de los espejos del exilio. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Y ahí está su fuerza, en haber demostrado que el talento y la identidad no se pueden confiscar. Censurar a Celia no borró su voz, la multiplicó. Negarle el regreso no la redujo, la convirtió en símbolo. Su historia nos recuerda que la cultura también es poder, pero sobre todo que es resistencia. Así que te dejo esta pregunta: ¿por qué una artista que representa lo mejor de Cuba sigue siendo incómoda para el poder cubano en 2025? Cuéntamelo en los comentarios, y si te interesa seguir entendiendo la historia detrás de los símbolos, suscríbete, comparte este vídeo y mantengamos viva la conversación. Recuerda que aquí te cuento las noticias como una amiga bien informada. Nos vemos en el próximo reporte.